Buenos días, somos un grupo de segundo de la ESO y hoy vamos a hacer un itinerario del patrimonio artístico lucentino. En él explicaremos a nuestros compañeros los monumentos más importantes de nuestro patrimonio. Hola, mi nombre es Claudio Torralbo y hoy os voy a explicar llanamente la iglesia de Santiago Apóstol. Esta iglesia antiguamente se pensaba que era una silla de agua, pero no es así, ya que está construida extramuro de la ciudad, aunque sí es verdad que está construida sobre una antigua sinagoga judía. Es una iglesia muy interesante ya que mezcla varios estilos artísticos, los cuales son mudéjar, gótico tardío, barroco e incluso elementos neoclásicos. Hacia el 1503, el tío de por aquel entonces, señor de Lucena, don Diego Fernández de Córdoba, construía esta iglesia. Y no fue hasta el 1891 que esta iglesia fue solamente auxiliar de San Mateo. Ahora me gustaría que os fijarais en la portada principal, en la fachada principal, la cual está compuesta por dos grandes contrafuertes que soportan el peso de los arcos interiores. Entre ellos está lo que sería la portada principal, la cual está compuesta por un arco a campanel flanqueado por pilares adosados y decorado con venteras. Encima de cada pilar adosado encontramos unos pináculos. Por encima de este arco encontramos otro arco de medio punto ciego, en el cual podemos encontrar una figura de Santiago. Por encima de este encontramos el blasón de los duques de Medina Celi y en lo más alto de la portada un rosetón. Ahora vamos a pasar a explicar el lateral. Como dato curioso, me gustaría que os fijarais en este ladrillo de piedra en el cual podemos ver tallado una fecha que representa al terremoto de Lisboa, por el cual la iglesia sufrió una reforma y por los cuales los arcos interiores están un poco galeados. En el lateral de la iglesia vamos a explicar el campanario y la segunda portada, la cual es proveniente de la ermita ya desaparecida de Nuestra Señora de la O. Esta está compuesta de dos cuerpos, un arco de medio punto un poco rebajado, flanqueado por pilares toscanos y por encima decorado con una figura romboica y circulares de motivo mariano. El segundo cuerpo estaría compuesto de un frontón y por encima vemos una especie de cúpula que en su interior aguarda a la Virgen de la Expectación, flanqueado por pilares. El campanario tiene forma de espadaña, está compuesto por tres cuerpos, los cuales serían tres y un zócalo hecho con sillares de piedra. Ahora vamos a pasar al interior. Antes de pasar a explicar lo que sería el interior de la iglesia, me gustaría daros dos datos curiosos sobre esta iglesia. Ese pilar, que es un poquito más torcido, tiene tallado a lo que sería el arco una hoja de Noé y cuenta una leyenda que aquí abajo está enterrado el cuerpo de Noé, igual que una leyenda urbana que habla de que el barco de Noé se encuentra sepultado en la sierra. Esta iglesia también es peculiar porque es de las muy pocas que cuenta de catacumbas, pero no solo cuenta de una, cuenta de dos. La única que hemos podido acceder por ahora sería una que sería de la ermita de la Soledad hasta donde está el caído, que podemos encontrar un respiradero. Y la otra no hemos podido acceder todavía y habla de que está de la calle Almazán hacia arriba. Bueno, ya se está. Este es el antiguo palacio de los condes de Haas, actual biblioteca de Lucena, y fue una casa de palacio de tipo patio, construida en el siglo XVIII y reformada como actual archivo municipal de Lucena y biblioteca. Fue rodeada un espacio que ocupaba todo el patio de la parcela y el jardín. La residencia se encontraba pegada a un muro, el cual tenía una especie de esquina triangular que daba lugar a tres plantas. La sillería, el palacio se encontraba construido en la sillería y la planta superior estaba construida de ladrillo. En la planta baja se encontraba la portada rodeada por un arco y rematada con un frontón triangular partido y
y con una puerta de gran altura para dar mayor sensación de altura. Bueno, pues me llamo Nuria y voy a hablar sobre la parroquia de Santo Domingo. Esta parroquia perteneció en su origen a un convento de frailes mínimos o victorios construida sobre una ermita dedicada a San Francisco de Paula por voto de la ciudad durante la epidemia de la peste de 1680 y edificada hacia 1730. Como podemos observar, su planta tiene forma de cruz latina. Y son muy vistosas las yeserías que decoran su cúpula de crucero cubierta con cúpulas de pechinas decoradas con yesería y con el escudo de la casa de los Fernández, que como podemos observar tiene un águila que simboliza la casa principal y así como el orden del toisón de oro, blasón de los mínimos y todo esto atribuido a Francisco José Guerrero. Pues este templo dispone de dos puertas, una dedicada a la Virgen de la Victoria y otra dedicada al santo titular. Además tenemos una elegante espadaña angular que se encuentra en la fachada noroeste del templo, que es muy semejante y de la misma época que la de la parroquia de Santiago. Las capillas laterales están conectadas entre sí por medio de pequeñas naves laterales abiertas a los brazos del crucero y que se accede a ellas a través de series de arcos de medio punto que corresponden, 4 de ellas corresponden al de la epístola y las otras 3 al lado del Evangelio. Bueno, pues como vuelvo a decir, tiene forma de cruz latina y a los lados tiene 2 retablos. Además, está coronado por una cúpula impresionante. Ahora pasamos al altar. En el interior del templo nos encontramos pues, un retablo barroco que pues, está compuesto por un alto banco, un cuerpo principal y el ático. En el siglo XVIII, a la entrada del siglo XVIII con el barroco, pues tenemos muchos elementos que fueron muy característicos, junto con la columna salomónica, que es la epístola, que es una pilastra troncopiramidal que tiene funciones de soporte. Además de todas estas interesantes imágenes, no solo existen estas, sino que también encontramos más de otros templos y de retablos e imágenes, como por ejemplo la de San Marcos, que venía de una ermita destruida homónima. Ahora también encontramos a la Virgen de la Victoria y la Santa Teresa. Por su enorme talla, pues podemos saber que está hecho por Diego de Mora, que es un imaginero granadino. En el retablo principal nos encontramos con la figura de Santo Domingo y si seguimos por aquí, que además esta venía de un convento destruido que fue el de San Pedro Mártir. Y aquí pues nos encontramos a la Virgen del Rosario, que también viene de ese mismo convento destruido. Ahora si seguimos hacia adelante, pues nos encontramos con esta magnífica imagen, que es el Cristo de la Sangre, que está acompañada de mayor dolor. Y esta figura pues está hecha de la médula de maíz y de una madera que se llama acacia.
Ahora pues ya como último dato, pues nos encontramos con los restos de la cofradía del Huerto. Y para terminar, hacer mención de este magnífico órgano de producción de la iglesia. Buenas, me llamo Álvaro Verdú y hoy voy a hablar del Ayuntamiento y de la Plaza Nueva. En el centro del ámbito de la ciudad era donde vivían las personas con la suficiente capacidad económica como para permitirse una casa en el centro, como pasa hoy en día en todas las ciudades del mundo. En la edad moderna, las clases privilegiadas eran las únicas que se podían permitir dichas casas. Y esto es así, ya que el centro era el lugar más importante de la ciudad. Hoy, en el siglo XXI, el centro sigue siendo el lugar más importante de Lucena, ya que aquí podemos encontrar todo tipo de locales. Por ejemplo, tiendas, lugares de recreo, bancos, como podemos ver ahí, otras calles. Pero en la edad moderna el poder civil y el poder religioso estaban íntimamente unidos. Y esto se ve ya que el templo más importante de Lucena, que está justo enfrente, se situó en el centro. Para darnos cuenta de esta característica, solo tenemos que mirar para un lado y para el otro. Y nos podemos dar cuenta de los dos ámbitos de poder durante la edad moderna. Por un lado tenemos el ayuntamiento y por el otro lado tenemos la parroquia San Mateo. En el lugar que hoy ocupamos se llama la Plaza Nueva y tuvo su origen en 1620, 2 años después de que el rey Felipe III le concediese el título de ciudad a Lucena, puesto que antes era una villa. Desde entonces aquí se encuentran todos los edificios más importantes de Lucena. Ahora vamos a hablar del ayuntamiento. Cuando el rey Felipe III le concedió el título de ciudad en 1618, después de que le otorgaran 16.000 ducados, o lo que hay hoy en día 300.000 euros, entonces se finalizó la Plaza Nueva y tiempo después se empezó a construir el ayuntamiento y al poco tiempo se ha construido, ya está en uso. La casa consistorial o el ayuntamiento, como lo llamamos comúnmente, es un edificio del siglo XX, pero que antes estaba un edificio de la primera mitad del siglo XVII que tenía 2 plantas. Y podemos ver que la arquería que se aprecia es similar a la arquería que tenía el edificio anterior y lo hicieron en forma de referencia. Hola, soy Juan y hoy voy a explicar la parroquia de San Mateo. La parroquia de San Mateo se construyó entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. En esa época el señor que gobernaba en Lucena era el segundo marqués de Comares. Dicho marqués se puede ver en el escudo del enclave del arco de la portada principal, que es ese que podemos apreciar ahí. Vale, ahora le pregunto al público. ¿Sabéis cuál es la parte más antigua y más moderna en la construcción del templo? No. Pues finalmente un templo se empieza construyendo por la cabecera, que es donde se sitúa el altar. Y la parte más moderna es los pies, que es donde se situaría esta portada principal. Desde un punto de vista estilístico, las partes más antiguas de este templo son la bóveda del presbiterio, los pilares de las 3 capillas de la cabecera y las portadas de la sacristía y del exterior de la Virgen. De una época posterior son los pilares de las naves de la iglesia y la portada de San Miguel, que dicha portada da a una calle, a una plaza con su mismo nombre, que es San Miguel. En dicha portada se puede ver su fecha de construcción, que fue 1544 en el enclave de Suarco. Y desgraciadamente desde esta plaza también se puede apreciar lo que ha supuesto la destrucción de nuestro patrimonio. Que para que lo podáis apreciar os voy a explicar una norma que fue que no se pueden construir edificios civiles a una altura más alta que los edificios eclesiásticos o de poder civil. Los edificios eclesiásticos son como conventos o iglesias y los del poder civil como el ayuntamiento. A simple vista se puede ver que esta norma aquí no se cumple. Y si vais a cualquier centro urbano de cualquier sitio en el que tengan monumentos históricos, podréis apreciar que esa norma se cumple. Hay partes de Lucena en el que esta norma se cumple. Por ejemplo,
la plaza de San Agustín, en la que la iglesia de San Martín es más alta que los edificios urbanos y civiles. Y también en Lucena ha habido otra gran demolición o destrozo de nuestro patrimonio, que ha sido en un lugar cuya portada daba a la calle de la Villa y cuya entrada estaba en la calle de la Papelería de Pipo, que ese convento era un convento. En ese convento se llamaba el convento de las Carmelitas Descalzas y le han nombrado una calle que va desde la Plaza Nueva hasta la Plaza de San Agustín, de Aguilar, que históricamente se conoce como la calle de las Descalzas. Bueno, pues también en la otra parte de Lucena había otro convento que fue destruido y reformado para construir edificios civiles, que era el convento de Santa Clara, que daba con sus ventanas las celosías a lo que actualmente es la oficina de Movistar, que está por allí. Y estos conventos fueron destrozados en el siglo XX y en los años 80 del siglo pasado. Se trata de un templo de gran tamaño compuesto por 3 naves, terminada en la cabecera en la segunda capilla. Tras la capilla mayor se encuentra una sede de planta rectangular con una bóveda de nervadura, cuyos planetas fueron pintados por Antonio Vidal con motivos de ángeles. Los soportes del templo son pilares de piedra arenisca con planta rectangular y son semicolumnadas, ¿sabes? Las arquerías que separan las 3 naves son de ladrillo y cada arquería tiene 5 arcos. La nave central tiene una armadura de madera, al igual lo tienen los techos de las naves laterales, aunque a un agua. La altura de las naves laterales casi iguala a la de la nave central, por lo tanto la nave central pues no recibe luz directa del exterior. Las propiedades esbeltas y grandes de los pilares se debe a que los arcos llegan hasta casi al techo, por lo tanto de ahí sale la altura del edificio interior. Al entrar a la sacristía, la puerta que separa la cabecera con la sacristía es un arco y en el centro está el escudo del marquesado de Comares. Pues aparte de ser una iglesia, también podríamos mirarlo desde otro punto de vista, siendo así mismo un símbolo de poder y de influencia. Uno de los motivos por los que es esto es el material con el que fue construido, pues está hecho de piedra. Antiguamente las casas, a no ser que fueras de un grupo privilegiado, tu casa estaría de barro o como mucho de tapial o de mampostería. Por lo tanto, los nobles, al tener una casa de piedra, quitando su finalidad principal, el edificio sería un símbolo de poder. Pues las piedras se construyen desde el suelo y pueden llegar hasta casi al cielo. Y verdaderamente, cuando un lucentino entra por la puerta principal, sabe que está entrando en el edificio de Lucena. Otro de los motivos por lo que se reconoce como símbolo de poder es la altura. Pues antiguamente las casas no pasaban los 2 pisos, a no ser que fuera de algún noble que se pasara algunos pisos más. Sin embargo, la iglesia de San Mateo, como veis, es muy alta y no había por aquel entonces edificio que la superara. Y el último motivo es que con el dinero con el que se costeó, pues los materiales y la altura en la que consta la iglesia
demuestran un gran poder económico y organizativo a la hora de construirla. Y ahora, ¿quién es el que se beneficia de los privilegios? Pues obviamente es la Iglesia. Sin embargo, más concretamente son los patrones. La relación entre los patrones y la Iglesia era, pues ellos ponían sus escudos de armas en los edificios que ellos costeaban, también tenían asientos privilegiados, inscripciones, enterramientos, etc. Aquí en la iglesia de San Mateo, al entrar por la puerta principal, que es lo primero que vemos, obviamente es el escudo del Marquesado de Comares. Pues al entrar ya a la iglesia, lo más importante sería los escudos de los Fernández de Córdoba. El escudo, pues los Fernández de Córdoba o el Marquesado de Comares son los principales patrones de Lucena, ya que la mayoría de las iglesias fueron costeadas o ellos dieron el permiso para construirlas. Por lo tanto, en la mayoría de ellas está en la fachada o entrada el escudo de los Fernández de Córdoba. Quitando la investigación histórica, en el escudo del Marquesado de Comares pues está la victoria bélica más importante de esta familia, que fue la batalla de Martín González. Este fue el fundador de esta casa y lo que pasó es que en 1483 tropas musulmanas intentaron invadir Lucena. Sin embargo, los lucentinos, es decir, los lucentinos capturaron a Boabdil el Chico, por aquel entonces rey de Granada. Esto se representa en el escudo a través de una imagen de vestimentas musulmanas encadenadas que indican la captura de Boabdil. El Marquesado de Comares es una casa nobiliaria de Córdoba, pues su nombre surge de la corona de Castilla y su nombre surge del Marquesado de Comares de Málaga. Deriva de una rama secundaria que es la Casa de Aguilar. Con ella pues, estaba Diego Fernández de Córdoba, quien dejó a su hijo Martín Fernández de Córdoba el marquesado. Por lo tanto, poco después ellos lo que hicieron fue, con el señorío de Espejo de Lucena y de los Comares, pues se unieron. Hola, soy Iván Sevillán y os voy a explicar el sagrario. El sagrario se empezó a construir en el 1740 por orden de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, que inició la obra, no sin antes saber con el visto bueno del duque de Medina por ser, como ya hemos dicho antes, el obispo de la diócesis y el ayuntamiento, puesto que se necesitaba en parte de llanete de palacio. La portada de mármol está ideada por Pedro de Mena, pero la hizo Juan del Pino del 1757 a 1763 y la puerta la hizo Juan Díaz Cantarero. El proyecto de sagrario lo hizo don Leonardo Antonio de Castro y Hurtado, que es el más importante artista lucentino hasta el momento. Esto duró hasta 1747, duró la construcción de esto y del sagrario. Y intervinieron Leonardo Ramírez de Quero, Juan del Pino Ascanio y el carpintero Alonso del Portal. Terminado esto, se comenzó a decorar. El orden seguido fue de arriba abajo y el encargado fue Pedro de Mena Gutiérrez, quien no solo hizo la yesería, sino también hizo el templete central y las imágenes pero menos los evangelistas, que son de José de Medina. Luego,
Esto, las yeserías se labran hasta el 1759, pero luego y son policromadas también por Leonardo Ramírez y Fernando Jiménez, que esto no se inaugura hasta 1765. En el 1772 se inaugura por el Sagrario. Hola, soy Marta y voy a hablar sobre el Sagrario. Tiene planta octogonal o más bien ochavada, con 4 machones que tienen otras tantas hornacinas. Ahora vamos a indicar qué figuras están en el Sagrario de derecha a izquierda. En el primer lado nos encontramos a San Marcos, a San Lorenzo y a San Francisco de Mesía. En el segundo lado nos encontramos a San Tomás de Aquino, a San Mateo y a San Eulogio. Luego, en el tercer lado nos encontramos a San Martín, San Lucas y a San Francisco de Nazareth. En la pechina donde están situados los 4 padres de la Iglesia latina que surgen trompetas que surgen en el relieve, y esto se debe a la divinidad y como estos cogen con una pluma y un libro, como podemos ver, y escriben los objetos que explican en su magisterio. Luego nos encontramos a San Jerónimo, luego nos encontramos a San Agustín, que tiene el corazón alado, luego a San Gregorio, que es el Papa de la Iglesia, por eso lleva una tiara, que los 3 símbolos de la tiara simbolizan la jurisdicción, el orden sagrado y el magisterio del romano pontífice, que esto lo sostiene la cúpula. Ahora voy a hablar sobre la decoración. La decoración comienza desde un zócalo de mármoles rojizos y se eleva hacia arriba todas las yeserías posibles. Nada está vacío, todo está llenado con decoración. Encima de la pechina se sitúa de derecha a izquierda el ave fénix, el león de Judas, el cordero sobre el libro de los 7 sellos y el pelícano. Para finalizar, en la cúpula tenemos de derecha a izquierda las uvas, la palmera, el sol, el ciprés y el trigo. De estas hablar del templete. En los frontales de los 4 altares podemos encontrar los siguientes símbolos. Está el templo, el ciprés y la palma, el cedro, la columna en llamas, torre y olivo, castillo, la cruz y serpiente, la torre, y queda la última, que es las 3 figuras humanas, que son el sol, la luna y la estrella. La luminosidad que contrasta con la oscuridad de San Mateo, no debemos olvidar que la luz eléctrica es algo de lo que disfrutamos solo desde el siglo XX. La construcción del sagrario en este lugar se debe en parte al hecho de que el antiguo sagrario construido por el Marqués de Camares, llamado Sagrario Viejo de San Mateo, estaba en ese mismo lugar. Hola, yo soy Sofía y voy a hablar sobre el Castillo de Almorá, o también conocido como Castillo Palacio Camares Medinaceli. Lucena estuvo durante más de 250 años fortificada, dada su situación de frontera con el Reino de Granada durante los siglos finales de la Reconquista. La muralla iba por donde se encuentran los actuales pisos de Santa Clara, seguía por la calle Las Torres, luego torcía hacia la derecha por la calle Canaleja, seguía por la calle Descalza, bajaba por la plaza de Aguilar, seguía por la calle Las Tiendas y luego subía de nuevo por la plaza Alta y Baja, enlazándose con el castillo. Ubicado junto al Coso, es un monumento histórico nacional antiguo y su parte correspondiente a su parte central, que fue edificada probablemente en el siglo VIII.
Es de planta cuadrada con torre a la esquina. Entre estas últimas destaca la Torre del Moral, que es de planta octogonal con cubierta barroca, y la Torre del Homenaje, que fue la celda en la que se encontró el rey granadino Guadil el Chico, capturado en la batalla de Martín González a manos del regidor lucentino Martín Hurtado. Este castillo se divide en 5 zonas: el patio de armas, las torres, el foso, el paso de ronda y por último la muralla externa. Nos detenemos en el patio de armas, que era donde se instruían a los soldados y articular conjuntos. Podemos observar los irregulares sillares que hay en este patio. También, si hacemos el recorrido por el paso de ronda, podemos observar la pista al coso desde el castillo, como también algunos edificios destacados en la zona. De planta tendente se ubican las siguientes torres. En el nordeste está la Torre de las Damas, que era que es de planta cuadrada y maciza. La Torre del Homenaje también se puede encontrar un mirador y con 3 estancias. Luego la Torre del Moral es de planta octogonal y se puede observar 3 expositivas. Y por último está la Torre del Mediodía, que es de planta cuadrada pero hueca, de la época moderna. En la Torre del Moral y del Homenaje se pueden observar escudos en su parte exterior. En el caso de la Torre del Moral, el escudo es de un blasón de una parra de zarzamora, y de la Torre del Homenaje armas de la Casa de los Argotes. El Castillo del Moral abarca un museo arqueológico y genealógico de la ciudad, y en su interior se albergan 10 salas en las que abarcan desde el descubrimiento de la tierra hasta la actualidad, pasando por la época medieval, por la época de los metales y por la época de la cerámica. Sin olvidar de la época de los neandertales y preandertales, de la Cueva del Ángel. Bueno, soy Pedro Pineda y voy a presentar el coso. Por la calle Alta y Baja llegamos hasta el coso, pasillo situado en el centro de la localidad y que antes estaba amurallado y se podría entrar por una puerta denominada de Granada. Aquí podemos ver los muros de... El coso se utilizaba para el mercado, para las corridas, para las ejecuciones y los paseos militares, hasta que en 1618 se construyó la Plaza Nueva. A la derecha de la calle había un muro que conectaba a un palacio donde había un jardín con 3 fuentes y bancos de piedra y plantas. Ahora, si nos fijamos en el escudo, podremos observar que nos falta el escudo de Azucena y la corona real. Ahora, si continuamos mucho más adelante, la fuente, podremos observar 4 símbolos. Podremos observar una estrella, un castillo, el escudo de Azucena y la corona real. Todos estaban hechos con piedras de mosaico. Aquí podemos ver la estrella, aquí el castillo, ahí la corona y ahí está el símbolo que hemos dicho. También más adelante podremos ver el escudo de la Cofradía del Silencio, ya que este Cristo pasa por este paseo el miércoles santo. Aquí está el escudo de la Cofradía del Silencio, por lo que explicaba antes. También alrededor del coso se destacan 2 casas. La casa de los Marqueses de Campo Alas, que es aquella casa, y actualmente es la hacienda. Y también otra casa es la casa número 14, que actualmente alberga la televisión local. Hay que decir que aquella casa es mucho más moderna, ya que se construyó en el siglo XIX. Hola, soy Irene Oliva y voy a hablar sobre el Palacio del Padre Santana, situado en la calle San Pedro. Este palacio es considerado un monumental palacio barroco, uno de los mejores de diseño. Su construcción es promovida por don Antonio Rafael de Mora y Saavedra hacia el año 1730. Esta construcción debería continuarse aún a mediados de siglo. La fachada es alargada de 2 cuerpos, de sillares y ladrillos, con paredes de mampostería respectivamente. El primero tiene ventanas con marcos hundidas y el segundo balcones enmarcados
por pilares y frontones, partidos con remate de pirámide. Bajo dichos balcones, como podéis ver, bajo dichos balcones cuelgan grandes placadas de pequeños niños. Todos estos motivos contribuyen a dotar una especial riqueza a la fachada, aunque el elemento principal de la misma portada de mármoles polícromos que ocupa es el centro. Su ingreso recto encuadrado por varietones especiales y columnas corintias con arcos pedestales acompañadas de figuras geométricas. Esta columna es sin duda basada en la portada de San Juan Bautista. Desde la portada se ingresa en un vestíbulo que da paso hacia el patio o apeadero. Con paramentos de ladrillo y sillarejo y con ventanas rematadas con frontones triangulares, y esto se encuentra en la primera planta. Entre el apeadero y el patio principal se encuentra una escalera monumental dispuesta perpendicularmente desde el eje de la casa. Presenta 3 tramos de peldaños que componen un original trazado en forma de T. En el rellano principal se encuentra una pequeña cúpula octogonal. Acompañado con un media naranja en los ángulos laterales. La escalera se enriquece igualmente con los mármoles y azulejos de los peldaños, así como con los barandeles de bronce. Detrás de este apeadero se localiza el patio principal de planta cuadrada, rodeado por arquerías de medio punto con columnas pareadas de mármoles, que alternan con efectos de gran riqueza y color los rojos con los azules. El piso de balcones también es de gran riqueza, particularmente por los coronamientos de sus vanos que acusan acentos góticos en sus moldurajes, apuntados y horquillados tribulados. Estos motivos, lo mismo que las pilastrillas y demás elementos arquitectónicos, aparecen en blanco en contraste con el rojo de los ladrillos de fondo. En el pavimento del patio aparecen los elementos heráldicos de la familia que previamente hemos podido apreciar en los escudos que aparecen en las pechinas de la cúpula que cubre el rellano central de la escalera y que el alumnado podrá fácilmente reconocer. Tras salir del Coso nos dirigiremos hacia la parroquia de Santo Domingo a través de las calles Julio Romero de Torres y Alcaide, donde podremos visitar el Círculo Lucentino, como estáis viendo el casino, y 2 edificios más de interés como la casa número 3 y el Palacio de los Ricos. El edificio del Círculo Lucentino pertenece al denominado estilo artístico historicista o ecléctico, el cual se caracteriza por la revisión de estilos artísticos anteriores. En este contexto se construye la Casa de los Condes de Torreblanca, hoy sede del Círculo Lucentino. En su fachada destaca la horizontalidad del edificio dividido en 2 plantas. La baja con 9 ventanas rematadas por arcos y rebajados y que dan a la plaza de San Agustín, y la superior con 12 balcones rematados por arcos de medio punto. La fachada principal se abre a la calle Julio Romero de Torres, y en ella se encuentra la puerta de acceso, flanqueada por 2 grandes ventanales rematados por arcos de medio punto. Flanqueada por 2 grandes ventanales rematados por una cornisa que continúa la línea de la ventana hacia la mitad, a modo de alfil. En cuanto a la balconada del piso superior, se encuentra el arco de medio punto, que está decorado
y la albanega, que es un espacio triangular situado entre los laterales del arco, y el alfiz, que está entre con la separación entre los dos pisos está señalada por una cornisa, como podéis ver ahí arriba, ¿vale? Y este elemento, con este elemento, pues la horizontalidad del edificio, al tener una gran longitud y una poca altura. A continuación presentaremos el interior de este monumento llamado el Casino. El interior, muy reformado desde su construcción inicial, responde a una vivienda típica señorial del siglo XIX, centralizada por un patio porticado que divide las distintas estancias. Como se puede apreciar en las paredes del patio, se destaca muy bien el azulejo y en el azulejo la artesanía típica andaluza y la arquitectura de hierro, que es la que se puede apreciar en las columnas de forja y en la cubierta del patio. La sala más importante y más destacada que hay en el casino es llamada la Sala de los Espejos, que, como su nombre indica y como podéis ver, está compuesta y decorada con numerosos espejos de marco mixtilíneo dorado y coronados con cornicopia. Esto es lo más característico de esta sala y lo más importante, porque es lo mejor que se guarda de todo el casino. Asimismo, he de mencionar la biblioteca, que es muy utilizada y muy importante, ya que en ella se pueden recuperar, se pueden leer y se pueden utilizar muchos valores de gran valor histórico que tiene el patrimonio lucentino. También podemos mencionar, además de sus grandes libros, grandes lecturas y grandes recopilaciones, una magnífica mesa redonda elaborada con maderas nobles. El casino en general es un gran monumento lucentino que hace gran base histórica y ayuda mucho a lo largo de la historia hacia la modernidad del pueblo. Este monumento se hizo en tiempos de Isabel II y es muy importante y muy recalcado aquí en el pueblo. Hola, soy Lorena y os voy a hablar de la iglesia del convento de San Martín. San Martín es el primer edificio que se encuentra en la calle San Pedro y lo lleva un grupo de monjas de clausura. Aunque no se puede entrar al interior, voy a explicar la portada principal. Al contrario que su interior, que de forma va, esta estructura es totalmente rectilínea y su estructura principal es que tiene cuatro muros, dos detrás, rectilíneos, conforme el rectángulo, y arriba un triángulo. Ahora, más detalladamente, voy a explicar la portada. Empezando desde abajo, se ve la puerta principal que da hacia el interior de la iglesia, entre dos columnas acanaladas. Arriba se ve un retablo con la cara del angelito y una hoja de hojarasca central. Y arriba, en el frontón pequeño, pues se ve entre dos columnas salomónicas la imagen de San Martín, que es el que da nombre a la iglesia, y la imagen al convento de las monjas. El triángulo que es el techo de la iglesia, como he dicho antes, da la iglesia. Cuando han escrito un poquito se ve una alta cúpula elevada con sobresaliente. Bueno, pues estamos en el interior de la iglesia de San Martín y la voy a explicar un poquito. Su espacio principal es un monumental recinto erístico de disposición longitudinal. Este esquema también se repite en su alta cúpula elevada con sobresaliente tan bajo. Ahora voy a explicar más bien lo que viene siendo el tour. Arriba, como podemos ver, hay una alzada que están compuestas por pilastras y tribunas. Y si observamos, arriba hay un gran arco triunfal con cornisas que llegan hasta el segundo cuerpo de la iglesia, en el que está el presbiterio. En el
el presbiterio se encuentra el coro bajo de las monjas, que ha hecho, la sacristía, que está al lado del Evangelio, que el blanco está aquí, el Evangelio y por último la epístola que ha hecho. Y a sus pies se encuentra un vestíbulo que tiene bóveda de arista, también un espacio rectangular, y en él se encuentra la capilla con bóveda de arista también, el coro alto de las monjas y el coro alto de las monjas. Todo esto tiene una celosía del siglo XVII. Y ahora voy a explicar el retablo mayor. En el retablo mayor lo principal es el sagrario, que es donde se guarda el cuerpo del Cristo y está decorado con los arajas. Todo esto está hecho en madera tallada en dorado. Y lo hizo un señor que se llama Francisco José Guerrero. Justo arriba tenemos a nuestra Madre de la Pagana, que tenía una sala que estaba imitando a un pabellón. A su lado tenemos a San Agustín, que es el que le da nombre a los reyes de la iglesia, y al otro lado a San Martín, que es el que le da nombre a este templo. Y arriba de todo, está una imagen del crucifijo y a su lado se encuentra San José y al otro San Francisco. Buenas tardes, yo soy Paula María y os voy a mostrar la iglesia de la Inmaculada Concepción. La iglesia de la Purísima Concepción forma parte del colegio de dicho nombre, que este es el escudo actual. Va a ser en 1697 cuando se aprueban las constituciones para iniciar el colegio de las niñas huérfanas de la Inmaculada Concepción de Lucena. Este de aquí es el escudo de las niñas huérfanas de la Inmaculada Concepción. En la fachada podemos ver los sillares que la conforman y la puerta está flanqueada con pilastras de orden toscano, que son estas de aquí, y se sustentan un centro partido con imagen de la venerada del templo, que es Inmaculada Concepción. A ambos lados tenemos dos vanos que dan luz al coro de la iglesia y en el lado del Evangelio, dentro, se puede apreciar una segunda puerta que está pegada. En el testamento de Pedro Fernández Rico, regidor de Lucena, entre otras cosas lo sabemos porque el escudo de los ricos, que es este de aquí, está en una de las fachinas del crucero. Dentro se inicia la fundación de dicho colegio. El templo que vemos comienza a construirse a finales del siglo XVII y principios del XVIII, hecho por el arquitecto de la época, Leonardo Antonio de Castro y Hurtado, el cual también hizo el famosísimo Sagrario de San Mateo, que ya lo han explicado anteriormente mis compañeros. Ahora vamos a pasar dentro para explicar el retablo mayor y el interior. Estamos en el interior de la capilla de la Inmaculada Concepción. Este templo que vemos es de base rectangular con bóveda de medio cañón y antes del presbiterio nos encontramos con la facturación esférica sustentada con columnas. El retablo mayor es neoclásico, partido en tres cuerpos por cuatro columnas, donde se encuentra la sacristía y el sagrario. En la parte central del retablo nos encontramos que está dividido con columnas de fuste liso con capitel corintio. Dicha parte tiene un manifestador y por encima encontramos la imagen de la titular del templo. A ambos lados tenemos a los dos arcángeles, San Miguel y San Rafael, que también además es patrono de Córdoba. A lo largo del templo podemos encontrar varias esculturas como la Purísima Concepción o el Arcángel San Miguel, que se representa por el mapa del demonio. Y además varias pinturas adornan la iglesia.
Una de ellas hace referencia al hecho de recibir las constituciones de la Compañía de Jesús, que este es el escrito de la Compañía de Jesús, a manos de la Virgen María y San Ignacio de Loyola, que es este de aquí. Existe una coronación de espinas y una inmaculada. Lo que hoy podemos ver de la iglesia de San Pedro Mártir no es sino una parte antigua de la misma y la capilla dedicada a Jesús Nazareno. Dichos edificios formaban parte del convento de los dominicos que existía en este lugar, Luceno. La imagen de Jesús Nazareno pertenecía a la cofradía del Gran Poder de Dios, que fue fundada en el siglo XVI. Se va a enclavar en el convento de San Pedro Mártir. A partir del siglo XVIII hay tensiones entre las comunidades y las cofradías. Por ello se decide construir la capilla. Debido a varias paralizaciones, la empezará a construir Antonio Rafael de Mora. Se terminará en el siglo XIX y en 1838 se cerrará el templo de San Pedro Mártir debido a su desamortización. Más tarde se abrieron las puertas hacia la actual llanete. La portada es de estilo neoclásico con pilastras de orden toscano y puerta arquitravada, encima de la cual se encuentra el GHS, Jesús Hominus Salvator, es decir, Jesús el Salvador de los hombres. La puerta se corona con un frontón triangular. La capilla es rectangular y además podemos ver dentro de ella la parte más antigua de la misma dividida por una reja. Nos encontramos en el interior de la capilla, que tiene un estilo neoclásico, tiene una parte jónica y otra corintia. También la capilla tuvo un origen de ermita de Santa Catalina y quedó incorporada en la iglesia de los dominicos cuando se estableció su institución. Bueno, ahora vamos a enseñar algunas de las partes antiguas que quedan de cuando se levantó la iglesia. Esto es un trozo de pared que está aquí y continúa aquí porque sí se ha podido coger y dejarlo ahí. Luego tenemos el primer escalón del altar, desde aquí hasta el final, es de la obra y no se derrumbó, sino que se quedó aquí y está todavía. Como antes ha dicho mi compañera, algunos de allí pues también son de la obra urbana. Y luego allí en el coro, mirad para arriba la ventana de colores y se ve como allí pues todo eso que se intentó poner más o menos igual para que fuera similar. Bueno, acabamos de ver este cuadro se llama Nuestro Padre Jesús Nazareno y la curación de la Madre Beatriz del Espíritu Santo. Lo pintó Leonardo Antonio de Castro y Hurtado en el 1727. Fue una señal y un recuerdo de un milagro que ocurrió. Este cuadro representa a las Carmelitas Descalzas, no sé si sabéis está al lado del Instituto Cervantes. Este cuadro como que se divide en dos partes, la parte de la derecha, que es la de las monjas, que están de rodillas, pero hay una que destaca que evidentemente es pues, la Madre Beatriz del Espíritu Santo, porque lleva como un palo, que es lo que ahora sería la vara. La vara indica la autoridad de la persona y ahora ya no pasa por mujeres, sino que pasa por hombres, y el actual es Gonzalo Beato, aunque estamos en época de cambio, es decir, que va a haber unas elecciones. En la parte de la izquierda nos encontramos a nuestro Padre Jesús Nazareno y a su acompañante, el Sireneo. También están ahí los portadores. Vale. El hecho de que nuestro Padre Jesús Nazareno esté de rodillas y tenga la mano levantada da lugar a la bendición. También los portadores llevaban unas máscaras siempre, pero en el siglo XVII, XVIII y XIX prohibieron las máscaras a los obispos cordobeses. El pintor, pues quizás fue uno de los primeros cuadros que se vieron en Lucena sin máscara, y al pintor quizás le pareció bien la buena idea de quitar las máscaras. Y hoy en día el portador es el santero. Y desde ese momento que se prohibieron las máscaras, pues el santero ya pues, no lleva una máscara ni nada. Hola, soy Elena y os voy a explicar las casas solarianas.
En la calle San Pedro podemos encontrar diversas casas solariegas, como por ejemplo la casa número 23. Es un edificio de tipo bloque de piso, de estilo regionalista, con fachada de ladrillo visto y azulejos de tipo sevillano. Es la única que encontramos en Lucena y Chile. Un poco más adelante nos encontramos con una casa con patio del tipo tradicional evolucionada, de fines del siglo XIX, que presenta una estrecha fachada que permite introducir solo 2 huecos a ellos. Hay elementos neoárabes en el marco de los huecos. Al lado nos encontramos con la casa número 11, denominada del tipo casa de torre, que al igual que la anterior es de fines del siglo XIX, con 4 plantas. Estilísticamente es una mezcla de tipología tradicional autóctona con tipología tradicional evolucionada. La fachada está destacadamente en la esquina. La casa número 9 responde a la tipología de casa tradicional con patio evolucionada originaria del siglo XVIII. Presenta una fachada equilibrada con 3 huecos con planta ahí. También es de las de tipo tradicional originaria del último tercio del siglo XVIII, pero reformada en el siglo XX. Presenta una interesante fachada con huecos laterales y 2 pisos en el centro. Nos encontramos en la popular Plaza de la Calzada en el Hospital de San Juan de Dios, del que podemos destacar su iglesia dedicada a San Juan Bautista. A mediados del siglo XVIII esta iglesia iba a ser derrumbada, pero a pesar de esto era apoyada por el Marqués de Comares, la Santa Caridad y el Concejo. Esta iglesia ha tenido una vida azarosa hasta la actualidad y como muchos otros edificios religiosos ha sido desamortizada. Como podemos ver, su planta es rectangular, lo que podemos ver es que es alta y contiene una cúpula que está compuesta por 4 pilares de orden corinto. Podemos encontrar el retablo mayor, que posee un alto banco, y este posee también a su vez unos modillones que tienen unos estipetes, que estos dividen en 3 calles. En la del centro, que es más ancha, podemos encontrar a la Inmaculada Concepción, y a los laterales podemos encontrar a San Juan de Dios, y en el otro podemos encontrar a Santa Ana y a San Joaquín. En los retablos laterales podemos encontrar a San Andrés, también podemos encontrar a San Francisco, también podemos encontrar en los tondos podemos encontrar a San Pedro, a San Pablo y a San Andrés. Podemos encontrar en esta iglesia una cúpula que corona el centro. Es concretamente una bóveda de aristas que está sustentada por pilares dóricos. Aquí podemos ver el hospital, que como ya podemos ver, no tiene nada que ver su fachada con la de la iglesia. Hoy en día es una residencia y es una obra de José de Vara y Navaja, que nació en 1691. Dentro tiene un patio con un claustro y una bóveda de aristas que está sustentada por unos pilares y tiene una fuente en su centro. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luz Puebla y os voy a hablar sobre la parroquia del Carmen. Esta se encuentra fuera de los muros de la Casa del Moral, cuando fue dotada por doña Ana Enrique, principalmente para que se pudiera construir, esposa de don Luis Fernández de Córdoba, que falleció antes de heredar el trono de Lucena. En 1601, después del robo y la venta de los bienes del convento de Carmelitas Descalzas, la entonces huerta pasó a ser propiedad privada, donde se construyó y se conserva la muralla, que ha sufrido grandes destrozos, principalmente atmosféricos. Se dice que una vez hubo una gran tormenta que arrasó con gran parte de la entonces huerta, teniendo que reconstruirla casi desde el principio. Y pasó a ser parroquia en el año 1891. Antes de empezar, le quería mostrar cómo era la parroquia en el año 1915. Como podemos observar, faltan 2 grandes habitaciones que actualmente no se encuentran. Pasando a la actualidad, encontramos que la parroquia tiene 2 cuerpos con
techo triangular, y más abajo encontramos el escudo de los Fernández de Córdoba. Y más abajo encontramos un hundimiento de medio punto, similar al de una ventana, con la estatua de San José sentado y el niño Jesús a sus manos. A los laterales encontramos dos puertas, donde una accedía al campanario y otro al convento de las Carmelitas descalzas. Arriba encontramos los escudos de las Carmelitas y también encontramos el escudo de los Segovios, mientras que uno fue reemplazado por una ventana. Esta parroquia es de planta con bodega de medio cañón, que vendría siendo la forma del techo, y con pechina de cúpula, que vendría siendo el gran hundimiento que se encuentra justo encima del muro. Pasando a la pechina de cúpula, les voy a enseñar un poco de qué está compuesta. Primero, lo que más resalta vendría siendo una gran lámpara de araña, que es muy hermosa, por cierto, y de este lado podemos encontrar el escudo del Marqués, que vendría siendo con varias líneas horizontales y con boabín. Este fue el sultán que vivió, que fue el último que ocupó Granada. En el siguiente encontramos los carros. El escudo de los carros está simbolizado con tres carros que cada uno se divide. Por si no saben, lo que un carro es una planta que lleva de 1 a 1,5 metros y que sus hojas son muy puntiagudas. El siguiente que encontramos son las barras de los Segovia, del cual hubo un escudo de afuera, y el escudo de los Enrique, que consiste en dos castillos con un león coronado. Pasando al altar mayor, podemos ver que está dividido en tres partes. La parte inferior, que vendría siendo el banco, la del medio vendría siendo el principal o centro, y la de arriba vendría siendo ático. El centro o principal está dividido en tres partes. En la parte del medio podemos encontrar el manifestador de la Virgen del Carmen, mientras que más abajo podemos encontrar el sagrario más abajo podemos encontrar el sagrario del Señor de la Unidad. A los costados podemos encontrar los lienzos, que vendría siendo las imágenes. El primero que encontramos vendría siendo el de Santa Teresa huyendo con su hermano a la tierra de los moros. El de abajo es Santa Teresa esposada con Jesucristo de forma mística. De este otro lado podemos encontrar a Santa Teresa en el convento de Málaga. Y por último, Santa Teresa Doctora. A los costados podemos encontrar esta grande manifestadora, por así decirlo. Abajo podemos encontrar y del otro lado la Virgen del Carmen. Media de que arriba de la iglesia podemos encontrar el escudo de los Enriques y de este lado el escudo de los Comarcas. A los costados podemos encontrar una serie de estatuas que son muy importantes. Una de ellas, que se encuentra por allá al fondo, vendría, que no se ve, que allá al fondo se puede encontrar la de Jesucristo, la columna, y justo ahí podemos encontrar el órgano, que vendría siendo un increíble instrumento musical que consiste en varias barras, mientras que el aire va sonando, dando un sonido muy grueso, muy bajo. La Plaza de la Barrera es una de las más importantes y populares de Lucena y da nombre al barrio en el que se sitúa. Está nivelada a la pendiente con gradas, está pavimentada en cantos de río. También se puede distinguir porque en cada una de estas placas se encuentran una fuente que no es potable hasta hace unos años, un monumento que ya es más reciente sobre el flamenco y una cruz de fuerza que se encuentra en la grada más alta porque fue de las primeras y la más importante. También se puede distinguir alrededor de que las casas
tienen una tipología popular con colores claros. En la casa de la parte más alta se reconstruyó el portal del santuario de la Virgen de Araceli. Y terminamos aquí el recorrido por los lugares más emblemáticos de Lucena. Espero que os haya gustado.